La historia de Adolfo Ángel no comienza con los aplausos, ni con las luces del escenario, ni siquiera con la fama que más tarde lo convertiría en una figura reconocida dentro del mundo de la música regional. Su historia comienza, como la de muchos artistas que terminan dejando huella, en un entorno humilde, cargado de sueños, pero también de dificultades silenciosas que pocas veces salen a la luz. Nacido en un contexto donde el esfuerzo diario era una necesidad y no una elección, Adolfo Ángel creció rodeado de valores profundamente arraigados: la disciplina, la constancia y el respeto por el trabajo duro. Desde muy joven, su sensibilidad artística comenzó a manifestarse, pero no como un privilegio, sino como una especie de refugio emocional frente a las adversidades que marcaron su infancia. En aquellos primeros años, la música no era un lujo, sino una compañía. No había grandes instrumentos ni estudios profesionales. Había, en cambio, una conexión genuina con los sonidos, con las letras, con las emociones que podía transmitir. Esa conexión fue, en muchos sentidos, su salvación. Sin embargo, detrás de esa aparente calma que ofrecía la música, se escondían realidades complejas. Las limitaciones económicas obligaban a tomar decisiones difíciles. Muchas veces, el joven Adolfo tuvo que elegir entre perseguir su pasión o ayudar a su familia. Y como suele ocurrir en estas historias, eligió ambas cosas, sacrificando descanso, tiempo personal, en ocasiones incluso su propia estabilidad emocional. A medida que crecía, también lo hacían sus responsabilidades. No era simplemente un joven soñador. Era alguien que entendía el peso de la vida real. Esa dualidad entre el artista y el hombre que debía enfrentar la dureza cotidiana fue moldeando una personalidad resiliente, pero también profundamente introspectiva. Los que lo conocieron en esa etapa describen a un joven reservado, observador, alguien que escuchaba más de lo que hablaba, y quizá ahí estaba el germen del compositor que llegaría a ser. Alguien capaz de captar las emociones humanas, de traducirlas en melodías, de convertir el dolor en arte. Pero no todo era romanticismo en ese proceso. Hubo momentos de duda, de frustración, de sentir que el camino era demasiado difícil. Momentos en los que la realidad parecía imponerse sobre los sueños. Y sin embargo, algo dentro de él, una fuerza silenciosa, casi invisible, lo impulsaba a continuar. Esa fuerza no era arrogancia ni ambición desmedida. Era más bien una necesidad interna de expresión. Una urgencia por contar historias, por dar voz a sentimientos que muchas veces no encontraban palabras en la vida cotidiana. Con el paso del tiempo, esas primeras experiencias comenzaron a definir su estilo. No era un artista superficial. Cada nota que creaba llevaba consigo una carga emocional real. Y eso, aunque más adelante lo llevaría al reconocimiento, también sería una de las razones por las que su vida estaría marcada por una profunda sensibilidad, a veces difícil de sostener. Porque ser sensible en un mundo que exige dureza no es sencillo, y Adolfo Ángel lo aprendió desde muy temprano. En medio de ese crecimiento personal y artístico, comenzaron a aparecer las primeras oportunidades. Pequeños escenarios, presentaciones locales, momentos que, aunque modestos, representaban pasos importantes. Cada aplauso, cada mirada de aprobación, cada persona que se detenía a escuchar, alimentaba ese sueño que, contra todo pronóstico, seguía vivo. Pero con cada avance, también llegaban nuevos desafíos. La presión de destacar, de ser diferente, de mantenerse fiel a sí mismo en un entorno cada vez más competitivo. No era solo talento lo que se necesitaba. Era resistencia, inteligencia emocional y una capacidad constante de adaptación. Y ahí es donde la historia de Adolfo Ángel comienza a adquirir una dimensión más profunda. Porque no se trata únicamente de un artista que buscaba triunfar. Se trata de un hombre que, incluso antes de alcanzar la fama, ya cargaba con un peso emocional significativo. Las decisiones que tomó en esos años no fueron fáciles. Renuncias, sacrificios, momentos de soledad. Todo ello formó parte de un proceso que, aunque necesario, dejó huellas invisibles. Muchos años después, cuando su nombre ya era conocido,
Pocos imaginaban el recorrido que había detrás. Pocos entendían que cada éxito tenía una historia previa de lucha silenciosa, de noches sin dormir, de dudas enfrentadas en soledad. Y quizás ahí radica la verdadera esencia de su historia. En esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. En la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el camino parecía incierto. A los 62 años, al mirar atrás, la vida de Adolfo Ángel no puede entenderse únicamente desde sus logros visibles. Es necesario adentrarse en esos primeros capítulos, en esos momentos que no fueron grabados ni aplaudidos, pero que definieron todo lo que vendría después. Porque antes del reconocimiento, hubo esfuerzo. Antes de la admiración, hubo sacrificio. Y antes de la aparente estabilidad, hubo una lucha constante por encontrar su lugar en el mundo. Es solo el inicio de una biografía. Es el retrato de un proceso humano, de una construcción personal que, lejos de ser lineal, estuvo llena de matices, de altibajos, de momentos que marcaron profundamente a quien, con el tiempo, se convertiría en una figura admirada, pero también en un hombre cuya vida, en muchos sentidos, estuvo atravesada por una tristeza silenciosa. Y es precisamente esa tristeza, esa dimensión emocional menos visible, la que empezamos a descubrir ahora. El ascenso no fue inmediato, pero sí constante. Con disciplina y una identidad artística cada vez más definida, Adolfo comenzó a destacar dentro del panorama musical. Su estilo, profundamente emocional y auténtico, conectaba con el público de una manera que pocos lograban. No se trataba solo de cantar o tocar, se trataba de transmitir vivencias reales, de reflejar sentimientos universales en cada composición. Fue en este punto cuando su nombre empezó a resonar con más fuerza. Las presentaciones dejaron de ser pequeñas y esporádicas para convertirse en eventos multitudinarios. Los escenarios crecieron, los viajes se multiplicaron y la exposición pública se volvió parte de su vida cotidiana. Pero con la fama llegó también un cambio radical en su entorno. El mismo joven reservado que antes se encontraba consuelo en la música, ahora se encontraba rodeado de cámaras, compromisos, entrevistas y expectativas constantes. Su vida privada comenzó a reducirse, mientras su figura pública se expandía sin control. Muchos artistas describen este momento como un sueño cumplido, y en parte lo era. Ver cómo su trabajo era reconocido, cómo sus canciones se convertían en himnos para miles de personas, era sin duda una recompensa invaluable. Sin embargo, detrás de ese éxito, comenzaba a formarse una realidad menos visible. La presión, la necesidad de mantenerse vigente, de seguir creando, de no decepcionar. Cada nuevo proyecto implicaba un desafío mayor. Ya no bastaba con ser bueno, había que superar lo anterior. Reinventarse. Mantenerse relevante en un entorno que cambia constantemente. Adolfo Ángel asumió ese reto con la misma disciplina que lo había llevado hasta allí. Pero el costo emocional empezó a hacerse evidente. Las largas giras, los horarios exigentes y la distancia constante de su entorno personal comenzaron a afectar su equilibrio. La familia, los amigos, los momentos de tranquilidad, todo quedaba relegado a un segundo plano. Y es que el éxito, aunque brillante por fuera, puede ser profundamente solitario por dentro. En muchas ocasiones, rodeado de miles de personas, Adolfo experimentaba una sensación paradójica, la de estar acompañado y solo al mismo tiempo. El aplauso del público llenaba los espacios externos, pero no siempre lograba llenar los vacíos internos. Este fenómeno no es raro en el mundo artístico. La desconexión entre la imagen pública y la vida privada puede generar un desgaste emocional significativo. Y en el caso de alguien tan sensible como él, ese impacto era aún más profundo. A medida que su carrera avanzaba, también lo hacía su compromiso con la música. No era solo una profesión, era una responsabilidad. Cada canción debía estar a la altura de las expectativas. Cada presentación debía ser impecable. Pero mantener ese nivel constante implica un esfuerzo enorme. Hubo momentos de agotamiento, de dudas, de cuestionamientos internos. ¿Hasta qué punto valía la pena seguir a ese ritmo? ¿Dónde quedaba su bienestar personal en medio de todo eso?
A pesar de todo, nunca abandonó. Su amor por la música era más fuerte que cualquier dificultad. Sin embargo, ese amor también se convirtió en una especie de carga, porque cuando la pasión se mezcla con la obligación, la línea entre disfrute y sacrificio puede volverse difusa. En este periodo, también comenzaron a surgir cambios en su forma de ver la vida. La experiencia le había enseñado mucho, pero también le había quitado cosas. La espontaneidad de sus primeros años, la libertad de crear sin presión, la cercanía con lo simple, todo eso parecía cada vez más lejano. Algunos de sus trabajos en esta etapa reflejan esa transformación. Letras más profundas, más introspectivas, cargadas de una melancolía que no siempre era evidente para el público general, pero que quienes escuchaban con atención podían percibir. Era como si, a través de su música, estuviera intentando procesar todo lo que vivía, y quizás lo hacía, porque para alguien como Adolfo Ángel, la música siempre fue más que un medio de expresión. Era una forma de entenderse a sí mismo. Sin embargo, no todo era oscuridad. Hubo también momentos de satisfacción genuina, de orgullo, de ver cómo su trabajo impactaba positivamente en la vida de otras personas. Mensajes de fans, historias compartidas, testimonios de cómo sus canciones habían acompañado momentos importantes. Todo eso le recordaba el valor de lo que hacía. Pero incluso en esos momentos, la sensación de desgaste no desaparecía por completo. El equilibrio entre la vida profesional y personal se volvía cada vez más difícil de mantener. Y aunque desde fuera todo parecía estable, por dentro se gestaban conflictos emocionales complejos. A los 62 años, al analizar esta etapa de su vida, resulta evidente que el éxito no fue un punto de llegada, sino una fase llena de contradicciones. Una etapa donde la realización profesional convivía con una creciente sensación de soledad. Y es precisamente en esa dualidad donde se encuentra uno de los aspectos más humanos de su historia. Porque detrás del artista admirado, existía un hombre que, como cualquier otro, buscaba equilibrio, tranquilidad y sentido. Pero encontrar eso en medio del éxito no siempre es fácil. Pretende cuestionar su trayectoria, sino comprenderla en toda su complejidad. Entender que el brillo de los escenarios no elimina las sombras internas, que la admiración del público no sustituye la necesidad de conexión real, y que, en muchos casos, las historias más admiradas son también las más silenciosamente dolorosas. Así, la vida de Adolfo Ángel continúa avanzando, marcada por logros indiscutibles, pero también por un costo emocional que pocas veces se ve. El camino que eligió lo llevó lejos, pero no sin consecuencias. Y es en esas consecuencias donde empieza a gestarse el desenlace de una historia que, aunque llena de música, también está profundamente atravesada por la experiencia humana en toda su complejidad. A los 62 años, la vida de Adolfo Ángel se encuentra en un punto que invita inevitablemente a la reflexión. No se trata únicamente de mirar hacia atrás con nostalgia, sino de enfrentar con honestidad todo lo que ha significado el camino recorrido, los logros, las pérdidas, los sacrificios y las emociones que, durante décadas, fueron acumulándose en silencio. En esta etapa, el tiempo adquiere una dimensión distinta. Ya no se mide solo en proyectos, giras o éxitos musicales, sino en momentos vividos, en decisiones tomadas y en las huellas que cada una de ellas ha dejado. La mirada se vuelve más introspectiva, más pausada, más consciente de lo verdaderamente importante. Para alguien como Adolfo, cuya vida ha estado profundamente ligada a la expresión emocional, este proceso no es superficial. Es un ejercicio profundo, a veces incómodo, pero necesario, porque detenerse implica recordar. Y recordar, en muchos casos, significa revivir tanto lo bueno como lo difícil. Las experiencias de su infancia, la lucha constante por abrirse camino, la presión del éxito, la soledad en medio de la multitud, todo eso vuelve, pero ahora desde una perspectiva distinta. No como una carga inmediata, sino como parte de una historia que necesita ser comprendida en su totalidad. En este punto de su vida, Adolfo Ángel ya no busca demostrar nada. La necesidad de validación externa ha disminuido. El reconocimiento ya no es el motor principal. Lo que queda es algo más esencial,
la búsqueda de paz interior. Sin embargo, esa búsqueda no siempre es sencilla. J.D. Tondiezillan, después de tantos años de actividad intensa, de compromisos constantes, de vivir bajo la mirada pública, el silencio puede resultar extraño, incluso incómodo. Es como si el cuerpo y la mente necesitaran tiempo para adaptarse a una nueva forma de existir. Y en ese proceso surgen preguntas. ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué decisiones hubieran sido diferentes con la experiencia actual? ¿Valió la pena cada sacrificio? No hay respuestas simples, porque la vida no es una suma de aciertos y errores claramente definidos. Es una mezcla compleja de circunstancias, emociones y elecciones que, en su momento, parecían las correctas. Adolfo Ángel, como muchos artistas que han dedicado su vida a su vocación, se encuentra en ese punto donde el balance es inevitable. Y ese balance revela algo importante, que su historia no puede entenderse solo desde el éxito. Sí, hubo reconocimiento. Sí, hubo logros. Sí, hubo momentos que marcaron a miles de personas, pero también hubo renuncias, relaciones que no pudieron sostenerse, momentos familiares que se perdieron, espacios personales que nunca llegaron a construirse del todo. Y esas ausencias, aunque invisibles para el público, forman parte esencial de su historia. En esta etapa, la música sigue presente, pero de una manera diferente. Ya no es solo una herramienta de expresión hacia el exterior, sino también un medio de conexión interna. Una forma de procesar, de entender, de reconciliarse con el pasado. Algunas de sus interpretaciones más recientes reflejan precisamente eso. Una profundidad distinta. Una serenidad que solo llega con los años, pero también una melancolía que no se puede ocultar, porque hay emociones que no desaparecen, solo se transforman. Y en esa transformación, Adolfo Ángel encuentra una nueva forma de estar en el mundo, más consciente, más reflexivo, más humano. Sin embargo, hay algo que permanece constante, su sensibilidad. Esa misma sensibilidad que lo acompañó desde joven, que lo impulsó a crear, que lo hizo conectar con tantas personas, sigue siendo parte fundamental de su esencia. Pero también es, en cierto modo, la raíz de muchas de las dificultades emocionales que ha enfrentado. Ser profundamente sensible en una vida tan expuesta no es fácil, y él lo ha vivido en cada etapa. Hoy, esa sensibilidad se manifiesta de otra manera. No como una carga, sino como una herramienta de comprensión. Como una capacidad de mirar la vida con mayor profundidad. Pero incluso con esa madurez, hay momentos de tristeza. No una tristeza dramática ni evidente, sino una más sutil. Una que se percibe en los silencios, en las pausas, en la forma en que se recuerda el pasado. Es la tristeza de lo que pudo haber sido diferente, de lo que se perdió en el camino, de lo que nunca llegó a concretarse. Y sin embargo, también hay gratitud. Porque a pesar de todo, la vida le permitió hacer lo que amaba. Le permitió dejar una huella, conectar con personas, construir algo que trasciende. Esa dualidad entre la tristeza y la gratitud define gran parte de su presente. No es una historia trágica en el sentido absoluto, pero tampoco es una historia completamente feliz. Es más bien una historia real. Y en esa realidad, Adolfo Ángel representa algo más que un artista. Representa a una generación de personas que han dedicado su vida a una pasión, que han enfrentado desafíos, que han logrado cosas importantes, pero que también han tenido que pagar un precio emocional por ello. A los 62 años, su historia no se cierra. Sigue en construcción. Pero lo que sí es evidente es que ya no se trata de alcanzar más, sino de comprender mejor, de reconciliarse con lo vivido, de encontrar sentido en cada etapa, de aceptar que la vida, en toda su complejidad, no siempre ofrece respuestas claras. Es un final, sino una pausa reflexiva, un momento para mirar con honestidad, sin filtros, sin idealizaciones, porque detrás de cada figura pública hay una historia humana, y la de Adolfo Ángel, con sus luces y sombras, con sus logros y sus silencios, es una historia que nos recuerda algo esencial. Que el éxito no siempre garantiza la felicidad, pero la autenticidad siempre deja una huella. La historia de Adolfo Ángel no es simplemente la de un artista reconocido.
ni la de una figura pública que alcanzó la fama gracias a su talento. Es, ante todo, la historia de un ser humano que vivió intensamente cada etapa de su vida, enfrentando desafíos, tomando decisiones difíciles y aprendiendo, a veces de manera dolorosa, el verdadero significado del éxito y del sacrificio. A lo largo de estos capítulos, hemos recorrido un camino que va mucho más allá de la música. Hemos visto al joven soñador que luchaba por abrirse paso en un mundo incierto, al artista que alcanzó la cima enfrentando presiones invisibles y, finalmente, al hombre que hoy, con la madurez que dan los años, mira su vida con una mezcla de reflexión, nostalgia y aceptación. Y es precisamente en esa mirada donde encontramos la esencia más profunda de su historia. Porque, al final, lo que queda no son únicamente los logros ni los reconocimientos, sino las experiencias vividas, las emociones compartidas y las huellas que se dejan en el corazón de quienes han seguido su camino. Adolfo Ángel representa a todos aquellos que han perseguido un sueño con determinación, incluso cuando el camino parecía demasiado difícil. Representa a quienes han tenido que elegir entre lo que aman y lo que deben hacer. A quienes han conocido el éxito, pero también la soledad que a veces lo acompaña. Su vida nos recuerda que detrás de cada aplauso hay una historia que no siempre se cuenta. Que detrás de cada canción hay emociones reales, vivencias auténticas y momentos que han marcado profundamente a quien las interpreta. También nos enseña algo fundamental, que el éxito, por más brillante que sea, no es un destino final, sino una etapa más dentro de un proceso mucho más amplio. Un proceso que incluye crecimiento, aprendizaje, pérdidas y, sobre todo, evolución personal. En un mundo donde muchas veces se idealiza la fama, historias como la de Adolfo Ángel nos invitan a mirar más allá de la superficie, a entender que la vida no es perfecta, que incluso quienes parecen haberlo logrado todo enfrentan sus propias batallas internas. Y quizá ahí radica el verdadero valor de su historia, no en lo extraordinario, sino en lo humano, en esa capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades, en esa sensibilidad que le permitió conectar con miles de personas, en esa honestidad emocional que, aunque a veces dolorosa, lo hizo auténtico. Hoy, al hablar de él, no hablamos solo de un artista. Hablamos de una vida que ha sido vivida con intensidad, con compromiso y con una profunda conexión con sus propias emociones. Y aunque su historia tenga momentos de tristeza, también está llena de significado, porque cada sacrificio, cada renuncia, cada decisión difícil formó parte de un camino que lo llevó a convertirse en quien es hoy, una figura respetada, un artista admirado y, sobre todo, un ser humano que nunca dejó de sentir. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia ha despertado algo en ti. Tal vez una emoción, tal vez una reflexión, tal vez una forma distinta de ver la vida de quienes admiramos. Y eso es precisamente lo que buscamos en este canal. Ir más allá de los titulares, más allá de las apariencias, y adentrarnos en las historias reales que muchas veces permanecen ocultas. Historias como la de Adolfo Ángel no son solo relatos individuales. Son espejos en los que todos, en algún momento, podemos vernos reflejados. Porque todos hemos tenido sueños. Todos hemos enfrentado dificultades. Todos hemos sentido, en algún momento, esa mezcla de esperanza y tristeza que forma parte de la vida. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, profundo, humano y lleno de significado, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Cada video, cada artículo, está pensado para ofrecerte una mirada diferente, más cercana y más real, sobre las vidas que muchas veces solo conocemos en la superficie. Activa la campanita de notificaciones, porque así podrás estar al tanto de cada nuevo contenido que compartimos. Historias impactantes, análisis profundos y relatos que te harán reflexionar te esperan. Déjanos tu comentario, queremos saber qué opinas. ¿Qué parte de esta historia te ha impactado más? ¿Crees que el éxito realmente tiene un precio emocional? Tu voz también forma parte de esta conversación.
Comparte este contenido con alguien que creas que necesita escuchar una historia así. A veces, una historia puede cambiar una perspectiva, inspirar una decisión o simplemente acompañar en un momento difícil. En este canal no solo contamos historias, construimos conexiones, generamos reflexión y, sobre todo, recordamos que detrás de cada nombre hay una vida real, con luces y sombras. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y por abrirte a conocer estas historias desde una mirada más profunda. Nos vemos en el próximo contenido.